Entonces decíamos que cuando nosotros vamos a escribir un artículo científico o cuando vamos a leer uno, lo que esperamos es que este lenguaje sea claro y preciso. Este lenguaje difiere de los cuentos, de la literatura eh, romántica, de la literatura, un tipo de literatura que va a tener que ser muy clara, muy precisa y nos va a tener que dar resultados, transmitir resultados. Entonces, la función de la ciencia es la comunicación de resultados. Eso es, a final de cuentas. Bien, entonces, quiero que sepan que la UNESCO, que es el organismo internacional que se encarga de la educación, tiene un manual que se llama el Manual Frascati. En la edición del año 2002 tiene una clasificación las actividades de investigación y desarrollo en las siguientes áreas y tecnologías. Primero, en ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas, ciencias agrícolas, ciencias sociales y ciencias humanas. Dentro de las ciencias médicas, los vamos a tener a tres grandes ramas. Dentro de las ciencias médicas vamos a tener nosotros a la medicina básica, la medicina clínica y las ciencias de la salud, ¿cierto? Dentro de la medicina básica está la anatomía, citología, fisiología, genética, farmacia, microbiología y patología. Esa es la medicina básica. Y la medicina clínica tiene la anestesiología, pediatría, obstetricia, odontología. Entonces, para la UNESCO, la odontología es una rama de la medicina clínica. La tercera división vendría a ser las ciencias de la salud, que tiene a la salud pública, la medicina social, a la enfermería y a la epidemiología. ¿Listo? Acá hay una ampliación acerca de ese tema. Entonces, estamos dentro de la medicina clínica. Y hablando de la medicina clínica, es una especialidad de la medicina clínica, la odontología, y dentro de la odontología hay unas especialidades que vendrían a llamarse las subespecialidades, que vendrían a ser la cariología, periodoncia, endodoncia y ortodoncia, todas las doncias. Bien, entonces lo primero que tengo que ver es que para hacer una investigación hay que tener en mente la planificación o el planteamiento de la idea de investigación. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos planteando la idea de investigación nos vemos así, ¿no? Hay un mundo de conocimientos, hay un mundo de temas y nosotros simplemente somos nuestro tema es un pedacito chiquitito en medio de todo esto. Entonces, ¿qué aspectos yo puedo investigar? Estos aspectos que yo puedo investigar tienen mucho que ver con las preguntas de investigación que se hacen en medicina basada en evidencia. La primera pregunta es la de factores de riesgo de la enfermedad, la segunda es de prevalencia de la enfermedad, la tercera es del valor de los métodos de diagnóstico, la cuarta es la efectividad de las terapias y la quinta es el pronóstico de la enfermedad. Cuando hablo yo de los factores de riesgo de la enfermedad, estoy hablando de una condición o hábito que aumenta la probabilidad de que aparezca una enfermedad. De tal manera que los riesgos para la enfermedad son de tres niveles. El de factores biológicos, el de factores sociales y el de factores medioambientales. Cuando yo hablo de factores de riesgo para una enfermedad jóvenes, estoy hablando o de algún factor de carácter biológico, o uno de carácter social, o uno de carácter medioambiental. Segundo, cuando hablo acerca de la prevalencia de la enfermedad, no sé si me escucha, hay una señorita que menciona que no logra escuchar nada. Doctor Emilio, ¿se escucha? Sí se escucha, sino que hay un ruido creo del cable que está sonando. Ahora, Ahora ya no. ya, ese era el ventilador de mi computadora. Bueno, entonces, la prevalencia de la enfermedad es la cantidad de personas, la proporción de personas que están enfermas respecto a la cantidad total de una población.
Este es el segundo punto que normalmente se investiga en los artículos, ¿no? Y esta prevalencia de la enfermedad sirve para saber la magnitud del problema, para programar la respuesta del sistema de salud y para concientizar a los pacientes que tienen el problema pero no lo perciben. Entonces, estudiar las prevalencias de la enfermedad también es importante y es el segundo punto de la medicina basada en evidencia. En el tercer aspecto, hablaríamos de los valores del método de diagnóstico. El tercer aspecto que se puede investigar es la utilidad de los métodos de diagnóstico para una terapia, para una patología. Los métodos de diagnóstico deben ser válidos y confiables para poder ayudar al clínico a tomar decisiones acertadas. Entonces existe la necesidad constante de investigar los métodos de diagnóstico para saber cuál es el más sensible y el más específico. El cuarto aspecto que se puede investigar es acerca del valor de los métodos de terapia. Las intervenciones o terapias que se dan a los pacientes deben estar respaldadas por la mejor evidencia disponible. En tal sentido, saber cuánto es la efectividad del método terapéutico es una necesidad vital para el clínico. Entonces, noten ustedes que en la cuarta pregunta de la medicina basada en evidencia es que entra toda esta discusión acerca del dióxido de cloro, la discusión acerca de la ivermectina, la discusión acerca de la hidroxicloroquina y todas las intervenciones que uno podría dar, por ejemplo, para el COVID, ¿no? Para saber, de acuerdo a la medicina basada en evidencia, para saber si es que esta terapia, esta intervención es efectiva, se necesita hacer un estudio que se llama el ensayo clínico. Y ese ensayo clínico con características adecuadas para poder realmente saber si ese tratamiento es efectivo o no. Esa es la cuarta pregunta de la medicina basada en evidencia. La quinta pregunta de la medicina basada en evidencia respecto al pronóstico de las enfermedades. La evaluación de la sobrevida en los casos de terapia o sin terapia en pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, nos ha llevado a evaluar esta calidad de vida de los pacientes y es un aspecto muy importante de la medicina basada en evidencia. El pronóstico de cómo le va a ir a los pacientes que tienen cierta enfermedad con tratamiento o sin tratamiento es el quinto aspecto que se puede investigar. Entonces, en medicina basada en evidencia, tenemos estos 5 aspectos que se pueden investigar, ¿no? Que generan los artículos que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué tipos de artículos normalmente tenemos nosotros en las revistas? El artículo original. Ese es uno de los artículos. El artículo original va a partir de una de estas preguntas de investigación que hemos mencionado. Son 5 preguntas de investigación. Yo puedo hablar acerca de los factores de riesgo para enfermar, puedo hablar de la prevalencia de la enfermedad, puedo hablar del valor del diagnóstico, del método de diagnóstico, el valor de la terapia o el pronóstico de la enfermedad. Cualquiera de esas 5 preguntas da pie a un artículo original. Este necesita tener un objetivo general, va a especificar sus materiales y métodos, va a utilizar una muestra o población, va a emplear un instrumento válido para medir la variable, va a utilizar estadística descriptiva e inferencial y va a tener entre 8 y 12 páginas de largo este artículo. Y usualmente puede tener hasta 40 citas bibliográficas. Las partes que tiene este artículo original el artículo original, ¿se me escucha? Siento que se me corta. Sí, sí. No, sí, sí, Ya, escucho. ok. Ya, las partes del artículo original son, obviamente, la página del título, que tiene un resumen o sumario abstract, la introducción, los materiales y métodos, resultados, discusión y referencias bibliográficas. Un artículo original tiene la función de responder a esa pregunta de investigación, a una de esas 5 preguntas de investigación. ¿Listo? Pero hasta ahí termina el tema de la medicina basada en evidencia, dado que hay otro tipo de artículo, el artículo de caso clínico. Se le conoce también como reporte de caso o reporte de casos clínicos,
va a partir de un hallazgo interesante en el ejercicio de la profesión, va a tener una narración pormenorizada del caso clínico, que va a permitir ser de ayuda para la instrucción a otros colegas, y puede tener una unidad de estudio o un grupo de unidades de estudio. Este artículo es bien pequeño, lleva máximos 6 caras, y el máximo de referencias bibliográficas es de 10 citas. En el último párrafo de la sección de la introducción se le va a colocar la justificación y el objetivo de este reporte. Parte del artículo de caso clínico son la hoja de título con resumen y abstract, la introducción, la presentación del caso, la discusión del caso y las referencias bibliográficas. Efectivamente, aquí al lado derecho nosotros tenemos un ejemplo de una presentación de un caso clínico escrita por el doctor Emilio Villavicencio, quien presenta el tratamiento endodóntico a una pieza con alteración morfológica dens-indente, reporte de caso clínico. Una cosa súper rara, ¿no? Tener que hacerle una endodoncia a un dens-indente. Y ahí, con tomografías, el doctor Emilio muestra cómo le hizo la endodoncia a este diente. El tercer tipo de artículo es el artículo de revisión. Este artículo de revisión tiene la finalidad de resumir el contenido, el conocimiento más reciente respecto a un tema. Algunas veces sirve como una actualización de un tema. Muchas veces es el marco teórico de una tesis de maestría o de doctorado, y se recomienda que sea exhaustivo y toque todos los aspectos importantes de un tema que vamos a tratar. Podría tratar acerca del concepto de esta enfermedad, los factores de riesgo de la enfermedad, la epidemiología de la enfermedad, los exámenes complementarios y de diagnóstico para esta enfermedad, la efectividad de tratamiento, el pronóstico de esta enfermedad. Es decir, este artículo de revisión podría recopilar investigaciones que ya se han realizado y que se podría trabajar todo el contenido que se conoce de este problema. Algunas veces se realiza por pedido de la revista y otras el autor hace proponente del tema con la revista. Este artículo de revisión tiene el título, resumen y abstract en la primera hoja, luego la introducción, el contenido, el texto del artículo, y acá también muchas veces se le llama estado del arte, ¿ya? Este estado del arte es ya los hallazgos que usted ha tenido de la revisión del artículo, la discusión y las referencias bibliográficas. Entonces, este artículo de revisión es una recopilación de la información que ya existe. Otro tipo de artículo se llama la contribución didáctica docente, o también llamado artículo de opinión. Es un artículo donde uno vierte el producto de sus experiencias y de sus opiniones. No requiere de citas bibliográficas porque son sus opiniones. Se le acepta o se le encarga a un experto en el tema y va a tratar acerca de un tema innovador que por su originalidad no se debe tratar como revisión bibliográfica. Es el espacio adecuado para presentar propuestas para modificar alguna situación en la comunidad. Luego tengo el artículo que se llama, las partes de la contribución didáctica docente son la introducción, el desarrollo y la conclusión del artículo. Entonces, cuando hablamos de cómo escribir el artículo, estamos hablando de cómo plantear tus opiniones respecto a un tema. Y finalmente, el último tipo de artículo es el que se llama cartas al editor. Esta es una comunicación muy breve que va a fijar posición sobre algún tema publicado en la revista, es decir, que usted puede criticar algún artículo de la revista y dar su opinión. Pero esta opinión tiene que ser fundamentada, basada también en evidencia. Generalmente sirve para hacer aclaraciones o presentar desacuerdo fundamentado con algún tema que ha sido publicado en esta revista. Los editores van a evaluar la pertinencia de estas aclaraciones y escriben al autor para publicar la respuesta del autor. Entonces no se trata de que el autor o el que va a hacer la carta al editor va a escribir cualquier cosa, tiene que escribir algo fundamentado y el revisor
va a tener que, el editor de la revista va a tener que ver si es que realmente está fundamentado lo que usted dice. Las partes de la carta al editor son la carta, señor editor, muy buenos días, en el artículo tal usted presentó tal cosa y yo estoy en desacuerdo respecto a las siguientes publicaciones y pone las referencias bibliográficas. Con eso usted escribe una carta al editor. Por ese motivo es importante que cuando alguien escribe un artículo científico haga lo más detallado posible para evitar que le escriba una carta al editor donde pongan en entredicho lo que usted está publicando en el artículo científico. Bien, hasta aquí alguna pregunta por favor en el chat. No, nada. Ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, entonces, ¿Qué se pone en entonces, summary? Pregunta. perdón, ¿Qué se pone en summary? en summary es un resumen en inglés, o también llamado abstract. El resumen en inglés es una versión chiquitita, en 250 palabras, del artículo. De tal manera que este summary es un condensado del artículo. Tiene que poner en breves palabras cuál fue el objetivo del estudio, qué se utilizó para hacer este, qué resultados llegó y qué conclusiones se tiene respecto a este estudio. Tiene resumen o sumario. Pero eso lo vamos a ver en detalle en unas diapositivas más. La pregunta es si es que cualquier persona puede publicar o tiene que ser profesional. Cualquier persona puede publicar. No tiene que ser necesariamente profesional. Puede publicar un estudiante de odontología sin ningún problema. ¿Listo? Bien. Entonces, ya hemos presentado los tipos de artículos y vamos a entrar ahora a conocer cuáles son las partes de este artículo original. ¿Qué es el artículo más importante? Este artículo es el que normalmente todos leemos. Por ejemplo, el artículo de la vacuna del COVID-19 ha salido en esta modalidad de artículo original. Por ejemplo, actividad de la amoxicilina se evalúa con artículo original. Por ejemplo, la prevalencia del COVID o la prevalencia de alguna enfermedad se da con artículos originales. Por eso es la importancia de aprender a escribir un artículo original. Bien, entonces, ¿cómo se escribe la introducción? La introducción tiene que escribirse en forma de este triángulo invertido. ¿Por qué? Porque tiene que escribirse la introducción de lo más general a lo más específico. Al principio tiene que hablar de qué se trata este artículo, por qué fue importante hacer este estudio, los datos que se conocen al respecto de ese tema, los datos que no se conocen de ese tema, vamos con la justificación y el objetivo del estudio. Por tal motivo es importante hacer esta investigación. Y se cierra la introducción. Y tiene que ser muy breve para presentar conceptos. Se escribe en tiempo presente. Es muy usual, muy usual, que acá en la introducción la gente quiera hacer una recopilación de toda la literatura que se conoce. Y no se trata de eso. En esta parte de la introducción se trata de que usted mencione muy brevemente los conceptos teóricos de lo que se está estudiando. El segundo punto el segundo punto de este tipo de artículo es materiales y métodos. En esta sección se va a escribir en detalle los procedimientos que se han hecho para tomar los datos. Debe decirnos cuánto fue la muestra, cuántas personas fueron la muestra. Debe hablarnos acerca de la descripción detallada de la técnica, cómo se tomaron los datos. Nos habla acerca del análisis de datos, cuál fue la estadística que se utilizó para presentar esta información. Y nos tiene que hablar también de los aspectos bioéticos, es decir, si es que se ha pedido el consentimiento a los pacientes, si es que algún comité de ética ha aceptado esta investigación y ha evaluado que no está haciendo daño a las personas y que se ha respetado todos los derechos de los pacientes. Bien,
Esa es la sección de materiales y métodos. Luego vamos a tener la sección de resultados. En esta sección de resultados vamos a tener los cuadros, tablas y gráficos, que son el producto de nuestra investigación. En esta sección se van a describir los resultados, todavía no se van a discutir si es que lo que encontró es bueno o es malo, o si es que coincide o no coincide con otros autores, no. Acá simplemente se va a decir qué es lo que encontré. Se tiene que hacer en orden inductivo, es decir, de lo más chiquito a lo más general, a lo más grande. La estadística se tiene que presentar en dos fases, la parte descriptiva y la parte inferencial, es decir, las tablas, cuadros, resultados de nuestros experimentos o de nuestras investigaciones, ¿no? Los conteos de pacientes tienen que estar en una tabla y se presentan con pruebas estadísticas. Ahora, en estos resultados hay que dar preferencia al valor P. El valor P es una cifra que se utiliza para saber si es que se comprobó o no la hipótesis que usted está presentando. Entonces, este valor P está hecho en lenguaje estadístico y este lenguaje estadístico nos dice si es que realmente se comprobó o no se comprobó la hipótesis que uno está planteando. Estos resultados se escriben en tiempo pasado. Finalmente, vamos a tener la discusión que se escribe de una forma contraria a la introducción. Más bien en la discusión vamos de lo específico a lo general. Al principio de la discusión hay que hacer un resumen de los hallazgos, hay que hacer una comparación con otros estudios para ver si lo que nosotros estamos hallando está dentro de los parámetros normales de otros estudios. Hay que hacer una síntesis de logros heurísticos y limitaciones. Heurístico en este caso significa innovador. ¿Qué cosas innovadoras encontraste? También hay que decir cuál fue la limitación de este estudio, porque si usted no pone la limitación de su estudio al escribir esta discusión, va a darle pie fácilmente a que alguien escriba una carta al editor respecto a que no está de acuerdo con lo que usted está escribiendo, porque esta investigación no ha tomado en cuenta que tiene ciertas limitaciones. Y ahí usted menciona las limitaciones y fácil tiene una publicación a costa de otra persona que ha hecho un artículo sin poner las limitaciones de su estudio. Otra parte importante en la discusión es que usted tiene que argumentar ahí la importancia de los logros. Es decir, usted tiene que decir ahí por qué es importante lo que usted está mostrando en esta investigación. Finalmente, tendría que presentar sus conclusiones y sus recomendaciones. Al momento de hablar de las recomendaciones, usted ya puede dejar volar su imaginación y ahí es donde se abre esta pirámide en la parte más ancha, en la base. Porque usted podría dar recomendaciones para un tipo de público, otras recomendaciones para los profesionales, otras recomendaciones para la universidad, otras recomendaciones para el Ministerio de Salud. Es decir, ahí se abren todos los escenarios posibles respecto a... Bien, ¿alguna pregunta, por favor, hasta acá? Sí, preguntaban, ¿en el artículo científico es necesario de tener dos variables? No, no es necesario tener dos variables. Más bien, lo que se trata de hacer es controlar la mayor cantidad de variables para que se pueda investigar una variable lo más pulcra posible, lo más independiente posible. A veces no se puede, por eso que normalmente se tienen dos, tres, cuatro variables en un artículo científico, debido a que no se ha podido controlar esas variables. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer una evaluación de la prevalencia de la enfermedad llamada caries, lo que me interesa es medir cuántas caries tiene la gente. Pero la gente puede ser varón y mujer. No pude controlar esa variable. Como no puedo controlar esa variable, ahí apareció esa segunda variable que se va a llamar covariable, que es justo el tema siguiente que vamos a tratar. Y al aparecer esta variable tengo que poner un cuadro estadístico donde se separe los datos por varón y mujer. Y al separar los datos por varón y mujer, ahí ya está trabajando esa variable. Pero esta gente también tiene nivel socioeconómico. Es otra variable que apareció. Tengo que dividir a esta población que estoy estudiando en nivel socioeconómico. Pero también esta gente tiene nivel de instrucción.
a otra variable que apareció. Entonces, noten ustedes que yo no estoy poniendo esas variables a propósito, más bien son variables que aparecen porque no se puede controlar, no hay forma de decir, ya voy a estudiar solo varones o solo mujeres, o voy a estudiar solo clase baja o solo clase alta. Eh, para encontrar la prevalencia tienes que en realidad estudiar a toda la población. Es como cuando tú hagas un estudio de COVID, ¿no? Tú no puedes decir, a ver, prevalencia de COVID en personas socioeconómicas. No nos sirve de nada, nos sirve saber la prevalencia de COVID en toda la población peruana. Que dentro puedes hacer una subdivisión, ¿no? Y dirás, los pobres, tal cantidad, los de clase media en tal cantidad y los que tienen mucho ingreso económico en tal cantidad. Pero inevitablemente está la variable nivel económico. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Tan buenas las preguntas el día de hoy. No todavía. Bien, Acá dice que dice, el estudio piloto es importante para la investigación. sí, el estudio piloto es muy importante porque usted va probando si es que lo que ha planteado como tema de investigación funciona o no funciona. Entonces el piloto es hacer la investigación en unos 10, 15 pacientes y una vez que ve que funciona su investigación, ya puede hacer en los 300 que le toca por tamaño de muestra. Si 10 ya en la primera y en la segunda falló algo, entonces usted se detiene, corrige y vuelve a hacer otros 10 para ver que funcione bien la cosa. Ya en la ya funcionó, entonces ahora sí ya nos mandamos a hacer la investigación con la cantidad de muestra que nos pide la fórmula. Hay una fórmula para saber cuántas personas debo encuestar o cuántas personas debo trabajar. Sí, la prueba piloto es lo mismo que el estudio piloto. Bien. Doctor Emilio, ¿sí está anotando los que están participando en clase? Sí, sí, claro. Listo. ¿Alguna preguntita más? Bien. Entonces, sin más preguntas al respecto, vamos a pasar al siguiente tema. Hay una pregunta, ¿qué parámetros se siguen para hacer un artículo científico? En esta charla hemos dado los parámetros que se siguen y ahí tendría que revisar la grabación de esta charla. Hemos dicho que se escribe la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión. Y al final de cuentas se pone la bibliografía en Vancouver, ¿no es cierto? Que ya se trabajó. Me parece que hemos trabajado en el tema de marco teórico, doctor Emilio. ¿El Vancouver o no? No, no, Ya, no. vamos a trabajar entonces una clase especial de Vancouver cuando nos toque hablar del marco teórico. ¿Los artículos son financiados? Sí, los artículos la mayor parte de veces son financiados. Noten ustedes que en este momento las universidades están siendo evaluadas respecto a su calidad y cuando evalúan respecto a la calidad, uno de los indicadores que le piden a las universidades es tener publicación. De tal manera que es interés de las universidades tener fondos económicos para poder hacer investigación, entonces llaman a concursos de plantear proyectos de investigación que usted puede recibir dinero para que financien su investigación e inclusive algunas veces hay revistas que cobran para publicar artículos, entonces ustedes podrían pagarles esos fondos a esa revista para que les publique su investigación, ¿no? En la actualidad yo soy director de la revista Odontología Activa. Esta revista la pueden encontrar ustedes en el siguiente link. Tenemos algunas preguntas más, doctor Emilio. Voy a compartir pantalla, no voy a poder leer el chat. ¿Listo? Doctor, dice, ¿un trabajo de desarrollo tecnológico sería una investigación odontológica? Sí, sí.
Un trabajo de desarrollo tecnológico corresponde al artículo original. ¿Alguna pregunta más? ¿Estos artículos son de tipo descriptivo o también experimentales? Estos artículos son de los dos tipos. Se puede poner descriptivos y se puede poner experimental. Bien, les estoy mostrando en este momento la página web de la revista Odontología Activa. Esta revista Odontología Activa ya tiene 5 años de funcionamiento. Normalmente damos unas conferencias virtuales. Se puede entrar a estas conferencias que aparecen por acá. Y en estas conferencias usted puede aprender, por ejemplo, cómo se redacta un artículo científico, cómo podemos elaborar un caso clínico o cómo hacer un artículo de revisión sistemática, ¿no? Eh, el número actual de la revista es el volumen 5, número 2, que es este de aquí, la tapa. Justo ya estamos poniendo aquí el nuevo equipo de protección personal. Estamos cumpliendo 50 años de nuestra universidad y este volumen corresponde a mayo a agosto del 2020. El 1 de septiembre debemos publicar otro número de la revista Odontología Activa. Si tienen artículos con sus profesores o ustedes tienen artículos, pueden enviarnos sus artículos registrándose en la parte superior. Pueden registrarse acá y siguen los pasos del registro y nos pueden enviar su eh, publicación. Actualmente estamos teniendo los artículos de la editorial Educación en tiempos de COVID-19. Tengo artículos originales como la evaluación de la fuerza de adhesión, sobrepeso y obesidad como precursor de gingivitis, percepción de criterios de uso, selección y cementación de postes intrarradiculares. Justo es de un egresado de la Universidad Andina Néstor Cáceres, el doctor David Ugarte Mamani. Tenemos artículos de contribución didáctica docente o artículos de opinión, la atención integral del paciente con labio paladar fisurado, artículos de revisión bibliográfica, salud oral en infantes y preescolares, caso clínico, el queratoquiste odontogénico, reporte de un caso, y cuando le da clic acá puede ver todos los números de la revista, ¿no? Entonces, normalmente en este tipo de revistas, usted tiene al lado derecho una serie de links. Podemos poner silenciar, doctor Emilio. Doctora Virgen, Gracias. preguntan si Ajá. es que Sí, la inscripción a esta página es gratuita. sí, esta página es gratuita. Entonces, ustedes pueden acá ver al lado derecho que tienen links para poder desarrollar varias cosas, ¿no? Al principio les decía que son videoconferencias que nos permiten conocer cómo se escribe un artículo o cómo se elabora un caso clínico o cómo se hace un artículo de revisión sistemática. También nosotros acá ofertamos la rotación internacional en investigación. Esta es una rotación que permite a profesores de distintos países de Latinoamérica venir a la ciudad de Cuenca y hacer una pasantía, una rotación de una semana con nosotros, donde ustedes pueden aprender de investigación científica totalmente gratuito, ¿no? Pero tienen que estar acá en la ciudad de Cuenca, en nuestras instalaciones. De ahí, esta es la indexación de esta revista. Las revistas que tienen alguna indexación son revistas que han pasado por un proceso de revisión y que algún organismo está garantizando que la información vertida es buena. Entonces, esta revista está indexada en Latin Index, está indexada en Crossref, la pueden encontrar también en el repositorio de la universidad, la pueden encontrar en el directorio de libre acceso de los recursos educativos, la pueden encontrar en el ResearchGate, tiene su blog y tiene su Facebook, ¿no? Entonces, una revista bastante potente, bastante, eh, vamos a decir, bastante posicionada. En estadísticas, este número ha tenido 188 visitas el último mes. El promedio de visitar esta página es de 2 minutos con 19 segundos. Hay 49% de visitas que han pasado directamente a ver otra parte
la revista. Hay como 2.300 acciones que han hecho los visitantes. Es decir, tiene las estadísticas de la revista. Bien, si usted quiere enviar un artículo, le da clic en este botón y si es que está inscrito, automáticamente le da todos los pasos para enviar. Y si es que quiere saber cuáles son las normas para escribir un artículo, tiene que buscar en cualquier revista esto que dice acá, para autores. Usted entra ahí, clic para autores, y le va a salir cuáles son las normas para la revista. En este caso, le dice, ¿está interesado en publicar en la revista? Se recomienda revisar la página acerca de la revista para consultar las políticas de secciones de la revista, así como las directrices del autor. Los autores deben registrarse en la revista antes de publicar, o si ya están registrados, pueden simplemente iniciar sesión y comenzar el proceso de 5 pasos. Directrices del autor. Y en directrices del autor, la lista de comprobación para preparar los envíos. Un artículo antes de ser enviado. Primero, su artículo no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra revista. ¿Ya? El archivo de envío está en formato Microsoft Word, OpenOffice, RTF o WordPer. Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias bibliográficas. El texto tiene un interlineado sencillo, 12 puntos el tamaño de la fuente y se utiliza cursiva en lugar de subrayado, ¿no? Y el texto se adhiere a los requisitos de estilo bibliográficos, directrices de los autores, que aparecen a continuación. Y acá están las directrices en su totalidad. Le solicitamos a los autores que lean las directrices para que queden identificadas de manera correcta el tipo de publicación que deseen y hay que presentar una carta de originalidad. Ya clica ahí y se descarga la carta. Envíos online. Ya cuenta con el nombre del usuario contraseña. Vaya a identificación. Tiene que generar su usuario, su contraseña. Vaya a registro y vaya al clic en enviar manuscritos. Normas para publicación de los artículos. Le dice cómo poner la carta de presentación, cómo poner el texto del artículo y si es que tiene figuras o ilustraciones, cómo se debe hacer. Ahora, las instrucciones para los autores nos va a decir cómo puedes publicar tú acá un artículo original, un reporte de caso clínico, una carta al editor, un artículo de revisión, un artículo de contribución didáctica docente y los requisitos que deben tener estos manuscritos. Primero, las normas de estructurar el artículo, las normas de presentar el artículo, ¿no es cierto? Y las normas para citar la bibliografía. Entonces aquí nos enseña cómo se debe citar la bibliografía. Se va a utilizar las normas de Vancouver, ¿no es cierto? Y si es que usted va a publicar un artículo de revista, debe utilizar con esta forma. Si usted va a va a citar un artículo con más de 6 autores, es de esta forma. Ya no se puede poner a los 10 autores, se pone et al. Se pone a los 6 primeros y luego et al. Si es que usted va a publicar, por ejemplo, o va a citar un libro, esta es la manera como se cita el libro. Si es que va a citar una tesis, esta es la manera como se cita la tesis. Y estas son las secciones que les he explicado hoy día en clase. Hoy día en clase hemos hablado acerca de las instrucciones para la preparación de del manuscrito, la portada o página de título, cómo se debe hacer, la hoja de resumen y abstract, las palabras claves y keywords, la introducción, cómo se escribe, materiales y métodos, cómo se escribe, resultados, cómo se escribe, discusión, cómo se escriben las conclusiones y las recomendaciones. Si es que tiene que poner anexos, puede poner estos de acá. Entonces, está de que uno se meta a la revista que quiere publicar y comience a leer las directrices para autores. Entonces, ahí uno tiene todo lo que le están diciendo cómo debe hacer. Ya no hay dónde perderse. Listo, y se acabó. Bien. Así como tengo yo la revista Odontología Activa, esta es una revista ecuatoriana, existe la revista Evidencias en Odontología Clínica. La revista Evidencias en Odontología Clínica
le pertenece a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasco. Nosotros tenemos en nuestra universidad una revista que es esta, Evidencias en Odontología Clínica. ¿Alguna pregunta, doctor Emilio? Sí, ¿se necesita un tutor para realizar un artículo? No es obligación de las normas, pero sí es deseable. Por ejemplo, el doctor Emilio tiene bastante experiencia en escribir artículos de revisión. Entonces, quien quiera escribir un artículo puede ponerse en contacto con el doctor Emilio y con él pueden hacer el artículo, plantearlo y llevarlo a nuestra revista de Evidencias en Odontología Clínica, o si quieren a la revista eh, Odontología Activa, que yo les puedo dar una mano en la publicación. ¿Listo? Bien, esta es la revista de nuestra facultad, de nuestra universidad. Hay que también tratar de publicar acá. Esta revista de la universidad se ha quedado en el volumen 5, número 2 del 2019, lo que quiere decir que ya deben estar por sacar otro número. Miren, de julio a diciembre sacaron este número. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ellos sacan cada 6 meses, entonces la de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio ya debería estar por salir. Y precisamente yo he publicado acá un artículo, ¿no? El artículo de nivel de instrucción y automedicación odontológica, casos y controles. El efecto antimicrobiano del extracto de la doctora Zeinaida Hinofuentes. Tenemos la relación entre el impacto subjetivo, la estética oral y el índice de necesidad de tratamiento ortodóntico del doctor Hugo Ricardo Huanca, lo conocerán ustedes. Luego, la microbiota de la cavidad bucal del doctor también Hugo Huanca y del doctor Larico, Harold Larico. Acá hay otro artículo de Ecuador, erupción ectópica de primeros molares permanentes en maxilar superior. Deformación elástica y plástica de los módulos elastoméricos, es otro artículo que he publicado yo en Villavicencio. La correlación entre la inteligencia emocional y el síndrome de burnout de la doctora Betty García, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes podrán ver, esta revista tiene esta cantidad de visitantes, ¿no? De Perú, de México, de Ecuador, de Estados Unidos, de Colombia, España, etc. Esta revista también maneja sus redes sociales, como podrán ver acá, y tiene acá una parte donde usted se puede suscribir y donde usted puede convertirse en autor. Acá usted podría ver a ver, déjenme ver acá, en acerca de, ustedes pueden entrar y pueden ver aquí quién es el equipo editorial de la revista. Debe ser alguno de los profesores de ustedes, la doctora Sibeli Mercado, Eduardo Luján, hay una serie de evaluadores externos, pero sobre todo ustedes podrían entrar aquí a envíos online y normas para autores. Cuando entran a normas para autores, ahí les salen las normas para autores de nuestra revista Evidencias en Odontología Clínica. Voy a mandar el link aquí al chat. Sí, se siguen los mismos pasos. Se siguen los mismos pasos de la otra revista que les mostré para publicar en Evidencias en Odontología Clínica. Usted entra acá al login, a registrarse, registra, ¿no es cierto? Entra aquí a registrarse, pone aquí sus datos, llega a tener la inscripción y luego le da el botón de enviar a la revista. Bien. Y Doctor, quisiera mostrarle la última revista, sí, diga. preguntan, ¿cuántas personas pueden participar como autores de un artículo científico? Usualmente se pueden poner hasta unos 6 autores sin ningún problema. Más de 6 ya es bastante discutible. El promedio usual que se utiliza son 4. Como máximo yo recomendaría 6. Bien, acá tenemos la revista estomatológica herediana, la revista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Esta revista está en su número, volumen 30, tiene 30 años esta revista, volumen 30, número 2, 2020, abril-junio. Es decir, ellos sacan enero, febrero, marzo, cada 3 meses. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre debe salir la siguiente, octubre, noviembre y diciembre la subsiguiente, ¿no? Acá tenemos entonces algunos artículos de esta revista. Esta revista es indexada en Cielo, tiene un nivel de indexación un poquito superior a las otras dos que le mostré. Y dice, el archivo de su manuscrito debe enviarlo a, entonces usted puede enviar a este correo electrónico. Los reciben por correo electrónico. Cuando entra usted acerca de, usted entra acá al equipo editorial, por ejemplo, y como podrán ver, también participo yo en esta revista. Estoy yo, Evin G. Villavicencio, doctor en Ciencias de la Salud, maestro en Estomatología, coordinador del Departamento de Investigación de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Entonces aquí también de alguna manera se les puede dar una mano si es que desean publicar. Bien, esas 3 revistas son en las que yo participo de alguna manera. Tengo de alguna manera una participación importante en esas 3 revistas, que son, considero, las 2 mejores revistas de Perú y la mejor revista de Ecuador. En esas revistas tenemos cabida, jóvenes, si desean escribir algún tema. El doctor Emilio creo que está trabajando actualmente en odontología digital, en odontología 3D. Quienes estén interesados en hacer artículos podrían trabajar con él, podrían plantearle al doctor hacer un articulito y mandar a cualquiera de estas revistas que con gusto se les puede dar una mano para perfeccionar el artículo y someter a la revisión de revisor de pares para que nos puedan publicar. ¿Listo? Bien, jóvenes, creo que hemos tenido una mañana bastante productiva. No sé si hay más preguntas